Estamos aquí para presentar un nuevo libro del doctor Alejandro Tomasini. Ahora nos ofrece un texto sobre filosofía de la política, un acercamiento, y voy a hacer una pequeña presentación del doctor porque ya todos lo conocemos desde hace muchos años, que nos ha acompañado como colaborador, maestro del posgrado y de la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre recuerdo la época en la que me tocó revisar el plan de estudios del colegio y él nos hizo el favor de venir a orientar un poco la discusión también desde hace ya pues muchos años. Entonces, hemos disfrutado de su amistad y sobre todo de su trabajo académico desde hace muchos años y nos da muchísimo gusto tenerlo otra vez con nosotros presentando este nuevo texto. El doctor Tomasini, bueno, voy a mencionar 3 highlights de su vida académica. Nivel 3 del SNI, premiado con el premio Miguel de Unamuno por el gobierno de Bilbao en el año de 2010. Y además también doctor honoris causa de la Universidad de Rosario, Argentina. Entonces, sin número de libros, artículos, ensayos que ha escrito a lo largo de toda su vida académica. También contamos con la presencia del doctor Francisco Manuel Vélez Pliego, director de nuestro instituto, que amablemente aceptó también participar en la presentación, y del doctor Jorge Gómez Izquierdo, miembro del posgrado en Ciencias del Lenguaje, y que también tiene muchos años de trabajar aquí con nosotros y dentro del propio posgrado. A ellos les agradezco muchísimo el haber aceptado participar con nosotros. Vamos a dar inicio a la presentación con las palabras del doctor Tomasini. Después tomará la palabra el doctor Vélez Pliego y después el doctor Jorge Gómez Izquierdo. Yo voy a cerrar esta mesa. Bueno, buenos días. Realmente es un gusto volver a estar aquí en Puebla, entre auténticos colegas y amigos, y espero que la sesión pues resulte estimulante, porque la temática se presta a ello y me temo hay mucho que criticar. Entonces, bueno, ya veremos cómo salimos adelante. Me parece que lo mejor que puedo hacer es dar inicio a esta alocución explicando algo por medio de un par de símiles concernientes a la filosofía a fin de despejar ciertos malentendidos. A diferencia de lo que pasa con las ciencias, formales, naturales o sociales, la filosofía es una entidad de 2 cabezas. Una de las cabezas es la productora de colosales pseudoproblemas, de ingeniosos e irresolubles enredos conceptuales para los cuales toda propuesta de solución es a priori imposible de proporcionar. La otra es la que genera la actividad intelectual que tiene como objetivo desbaratar las monstruosidades filosóficas usuales presentadas bajo la forma de teorías imposibles de verificar, pues a la manera de cuentos de hadas se nutren de entidades absurdas como lo son las proposiciones o los mundos posibles. Hay pues 2 clases de filosofías, 2 modos de hacer filosofía que, aunque estrechamente vinculados entre sí, son de todos modos mutuamente excluyentes. En concordancia con esta primera metáfora, quisiera recurrir ahora a una segunda, concerniente esta vez no ya a la naturaleza de la filosofía, sino al rol de los filósofos. Estos, una vez más, se dividen en 2 grandes grupos.
Están, por una parte, los bien conocidos filósofos tradicionales o convencionales, los parlanchines de siempre, esos formidables estafadores verbales que se hacen pasar por miembros de la nobleza de la cultura, los magos de la palabra inútil, los grandes doctrinarios, los constructores de sistemas de pensamientos que son, como los dibujos de Escher, espléndidos, intrigantes, pero igualmente absurdos, imposibles. En pocas palabras, todos aquellos a costa de los cuales el gran Erasmo de Róterdam pasó un buen rato haciéndonos, además, por si fuera poco, partícipes de ello a través de su maravilloso texto Elogio de la locura. Y están, por la otra, los filósofos que podríamos ver como agentes fronterizos, no de un mundo dividido políticamente, sino, por así decirlo, semánticamente. En el mundo dividido semánticamente solo hay dos países, el país del sentido y el del sinsentido. La función del filósofo de esta segunda clase consiste en señalar y en denunciar las constantes violaciones lingüísticas efectuadas por los filósofos de la primera clase mencionada, esto es, las de los defraudadores semánticos. Ahora bien, una vez que tenemos claro el panorama de la filosofía, por así decirlo, desde dentro, podemos empezar a hablar de las relaciones entre la filosofía y disciplinas legítimas u honestas, como la neurofisiología, la lingüística, la psiquiatría o la politología. En general, la filosofía es vista como la vanguardia de la ciencia, como una atrevida exploración por fabulosos parajes nunca antes recorridos por la mente humana, mundos inexplorados que la ciencia ha sido incapaz de estudiar y atrapar todavía en sus redes teóricas. Naturalmente, y siendo congruente con lo que he expuesto, lo único que se puede recibir de los filósofos convencionales, de los pseudoinvestigadores metafísicos, de los estudiosos del más allá, son teorías inverificables, doctrinas increíbles, soluciones fantásticas. Esto vale por igual para la filosofía de la mente como para la filosofía de la política. Y aquí es menester deslindar con cuidado los territorios, porque de no hacerlo corremos el riesgo de caer en la trampa usual, esto es, hundirnos en el abismo de la discusión sin fin, de los debates que inevitablemente terminan en callejones sin salida. Consideremos brevemente entonces el caso de las relaciones entre la filosofía y la politología. Esta última es una disciplina legítima, una rama de las ciencias sociales. En esa disciplina se efectúan estudios empíricos sobre el poder, el Estado, la participación del ciudadano en las decisiones gubernamentales, la composición y estructura de la sociedad, la coherencia entre el derecho prevaleciente y los grupos de poder, los privilegios de diversas minorías y el resto de la población, y así indefinidamente. Pero, curiosamente, la filosofía política también se ocupa de esos temas, solo que su enfoque y tratamiento no es empírico, sino que pretende ser estrictamente racional. Pero en tanto que los científicos sociales aportan resultados modestos pero seguros, obtenidos a través de métodos bien establecidos, cálculos y mediciones de diversa índole, estadísticas, encuestas, etc., los filósofos proponen grandilocuentes y fantasiosas teorías, utopías y más en general toda clase de doctrina en la que se usan nociones políticas. El resultado es un diálogo aparente entre científicos sociales y filósofos políticos, un diálogo que puede dejar satisfechos a quienes participan en él durante una agradable velada en la que se combinan bocadillos, música y lenguaje, pero que a la manera de la Cenicienta, una vez terminado el convivio, el encanto se acaba, habiendo dejado al mundo exactamente tal como se le encontró. En este sentido, no cabe duda de que la filosofía política tradicional es una especie de divertimento de alta cultura. Está, sin embargo, la otra forma de hacer filosofía, y creo que podemos empezar a distinguirla de la usual diciendo que lo que se hace en la filosofía convencional es filosofía política, en tanto que lo que se hace en la antifilosofía es más bien filosofía de la política. Ciertamente no son lo mismo. En la primera se pontifica, se divaga, se especula.
La segunda, en cambio, pretende ser una labor de estricto análisis conceptual. Un filósofo del primer grupo nos aleccionará respecto a la libertad humana, abusará de la noción de derechos humanos, exaltará una y otra vez los derechos de la mujer, la lucha por la democracia y así ad nauseam, todo ello sin disponer de un concepto claro de derecho, una idea bien delineada de democracia o una concepción inteligible y coherente de libertad. Un filósofo del segundo grupo se conformará con esclarecer los conceptos involucrados, los conceptos relevantes, tratando de determinar lo que tiene y no tiene sentido decir, dejando en claro qué clase de aseveraciones hacemos en tales o cuales contextos. Obviamente son tareas y propósitos diferentes. Huelga decir que, modestamente, yo me autocoloco en el segundo de los grupos, no en el primero, aunque debo reconocer que por la mala educación de la que yo también fui objeto, no logré zafarme del todo de las garras de la filosofía común. Una forma de mostrar que la filosofía tradicional tiene algo de esencialmente fraudulento es que es tremendamente fácil encontrar filósofos escindidos, filósofos espiritualmente esquizofrénicos, seres de doble personalidad. Por ejemplo, ¿hay algo más común que un profesor de ética sea un depravado o un arribista o un convenenciero o, en otras palabras, un inmoral? Hasta donde me lleva la experiencia, ese fenómeno es de lo más común. Considérese la filosofía de la religión usual, esto es, la de gente que, por ejemplo, quiere a toda costa proporcionar una prueba de la existencia de Dios. ¿No abundan acaso los grandes especialistas en la divinidad, quienes bellamente se pronuncian sobre temas excelsos y que sin embargo son terribles ateos? ¿No son acaso el pan nuestro de cada día los Elmer Gantris? Y eso vale por igual para la filosofía política. ¿No abundan los marxistas asimilados, los intelectuales orgánicos, los vociferantes defensores de la democracia y de los derechos humanos, cuya mayor aspiración es ser consejero de algún secretario de Estado o asesor en alguna dependencia gubernamental y que apenas tienen la oportunidad se dan a conocer como personas autoritarias, déspotas y demás? En lo que quiero insistir es que eso es perfectamente comprensible cuando de lo que hablamos es de la filosofía heredada. Creo poder sostener, por otra parte, que esa clase de contradicciones no se da en el caso de quienes a lo que se dedican es el análisis conceptual y a la aclaración del pensamiento y no a su ofuscación. Con lo dicho en mente, puedo ahora sí pasar a decir unas cuantas palabras acerca del contenido del libro. En realidad es un texto híbrido porque por diversas razones no pude ceder a la tentación de hacer un poquito de filosofía a la antigua, de filosofía perversa, solo que lo hice bajo la forma de historia de las ideas. La primera parte del libro está dedicada a reconstruir sistemas de pensamientos de diversos filósofos políticos tradicionales, Platón, Hobbes, etc. La segunda, en cambio, es algo que se puede presentar de diverso modo, como antifilosofía política o como filosofía de la política o como análisis de conceptos políticos. Pero, y esta es la otra cara del asunto, es altamente probable que, acostumbrados como lo estamos a la filosofía tradicional, la gente espere de un libro como el mío algo que simplemente no podrá encontrar y entonces inevitablemente se producirá la decepción. Es perfectamente imaginable que alguien razone como sigue. Bueno, yo esperaba que el autor nos diera al menos un esbozo de solución de problemas concretos y no hay nada de eso en ese libro. ¡Qué frustración! Mi única defensa es que lo que se interpone entre el lector y yo es una incomprensión de arranque. Yo no hago filosofía política y por lo tanto no ofrezco doctrinas, panfletos revolucionarios o contrarrevolucionarios, guías de acción, manuales de guerrilla urbana, ni nada que se le parezca. Lo que sin duda alguna me interesaría sería conocer la opinión del lector si entiende ab inicio qué es lo que estoy tratando de hacer. Lo que a mí me interesa es determinar si mis análisis son correctos o no si con mis escritos la gente se moviliza y pasa a la acción o más bien se paraliza. Son objetivos diferentes. El libro, como ya se dijo, tiene dos partes, una histórica y otra temática. La primera es simple, pero hasta donde logro ver no mayormente polémica.
La segunda es más bien analítica, pero pretende ser enteramente neutral y si resulta provocativa es por casualidad. La parte histórica, por razones contingentes y ajenas a mi voluntad, quedó trunca. Por razones extraacadémicas ya no tuve oportunidad de terminar en tiempo y forma el seminario que dirigía y por consiguiente ya no pude incluir a otros pensadores, a pensadores más actuales. Pienso en gente como Carl Schmitt y como Alain Soral, con los cuales sin duda alguna el texto se habría beneficiado inmensamente. Era, sin embargo, urgente hacer una selección y yo elegí a los pensadores que me parecieron más importantes y representativos de esta área de la filosofía. En relación con ellos, lo único que me atrevería a afirmar es que creo haber sido fiel a los textos y quiero pensar justo en mis observaciones críticas. Por último, debo decir que desde luego que no oculto mis simpatías y mis antipatías políticas. Creo que ningún lector podría tener dudas al respecto, pero la diferencia que hay con otros escritos es que mis posiciones políticas no las presento como si fueran parte de una teoría. Yo reivindico para mis análisis conceptuales toda la neutralidad que se presupone en una labor objetiva e impersonal de esclarecimiento, pero los resultados de dicha labor ciertamente se pueden combinar con la confesión de las posiciones políticas de quien los alcanza. Las discusiones contenidas en el libro, dejando de lado la reconstrucción de los pensamientos de algunos filósofos destacados concretos, tienen como objetivo cerrarle el camino a todos aquellos que pretenden hacer filosofía tradicional en este terreno. Algunos de los resultados son simples, si bien quedaron establecidos después de disquisiciones precisas. Y es obvio que fuera del marco de la filosofía y de la teoría política, son hasta triviales. Por ejemplo, a la gente le gusta hablar de igualdad, de sociedades igualitarias, así en abstracto. Y yo lo que hago es recordarles que el concepto de igualdad tiene que estar calificado para que su uso sea significativo. Si quiere hablar de igualdad, perfecto. Solo que acláranos desde qué punto de vista, en relación con qué, iguales o desiguales respecto a qué. Y esto hay que decirlo porque nada deleita más a quienes caen en las trampas de la filosofía tradicional que hablar de igualdad a secas, y yo lo que sostengo es que eso es un sinsentido. ¿Se quiere hablar de libertad? Adelante, pero que se me permita hacer el recordatorio de que tenemos por lo menos dos conceptos fundamentales de libertad o de ser libre, y que si no los si no se les distingue o se les maneja implícitamente como si fueran uno y el mismo, en lo que vamos a terminar es en una teoría de la libertad humana totalmente absurda. Por ejemplo, yo en mi análisis del concepto de democracia concluyo algo que me parece a mí todo mundo sabe, pero nadie dice explícitamente, a saber que lo que conocemos como democracia es el sistema de organización social y política propio del capitalismo, y que su defensa, por lo tanto, es una defensa del sistema capitalista. Como yo no tengo una teoría del cambio social, porque no soy ni sociólogo, ni economista, ni politólogo, ni todo eso junto, no tengo nada que decir respecto a cómo modificar un sistema tan aberrante, tan injusto, dan ganas de decir tan antinatural como el sistema capitalista, y por ende no me pronuncio al respecto, salvo quizá indirectamente y en todo caso a título personal, no profesional. Y así con los demás conceptos examinados. Espero haber dejado en claro qué se puede esperar y qué no se puede esperar de mi libro. Mi segunda esperanza es que quien lo lea se sienta convencido por mi enfoque y acepte las conclusiones de mis, por otra parte, relativamente sencillos análisis conceptuales. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerle a Lupita la invitación a leer el texto, a intentar comprenderlo en una perspectiva que no es la mía, sino es la mía en el sentido disciplinario. No soy filósofo, no soy cercano, digamos, a leer textos de filosofía, y sin embargo, evidentemente, como
Alejandro ha planteado tanto en el texto que acaba de leer como en la introducción del propio libro. Evidentemente, lo que hace el autor es abordar temas no solamente del pasado, sino que están presentes como parte de un discurso que desde distintas disciplinas, la sociología, el derecho, la economía, la ciencia política, etcétera, forman parte, digamos, del universo de referentes que tienen que ver con la intencionalidad de acercarnos a explicarnos el funcionamiento de la sociedad, sus instituciones, sus relaciones de poder, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, para mí en lo personal, el texto es terriblemente interesante. Interesante por muchas razones, es un texto que se lee con facilidad porque Alejandro sabe escribir. No tan fácil si se atiende a la profundidad con la cual está trabajando los diversos temas. Y aquí quisiera yo detenerme un poco. Ya Alejandro comentó cuál es la estructura del texto. En realidad son dos partes. La primera parte sí es en esta perspectiva histórica, es la revisión de, digamos, pensadores que son el referente de muchas de las discusiones o incluso de las citas que los políticos del pasado y contemporáneos hacen en relación a la sociedad. En esta primera parte, digamos, que es la que ha sido planteada como la revisión histórica, bueno, está Platón, Aristóteles, Santo Tomás, y tiene que ver con lo que Alejandro denomina el pensamiento antiguo. Hay una segunda parte que se refiere a lo que él denomina el pensamiento moderno, y básicamente se refiere a Hobbes, a Locke y a Rousseau. Y finalmente el pensamiento contemporáneo. Yo me había quedado sorprendido porque solamente aparecía Carlos Marx. Decía, bueno, ¿y qué pasó? Ya aquí en la presentación se ha comentado que efectivamente el seminario no continuó y por lo tanto, a lo mejor esa parte concluiría, digamos, o esbozaría con mucho mayor alcance, no alcance, sino con mayor, incluir otros pensadores relacionados con la temática. ¿Qué es lo que quisiera yo resaltar en lo que se refiere a la forma en que Alejandro aborda a los distintos autores? No se trata de revisar el conjunto de la obra, sino obras emblemáticas de esos autores que, sin lugar a dudas, son los referentes de buena parte de las discusiones que alrededor de ellos normalmente se manejan. Pero esa aproximación a esas, digamos, esos textos significativos es una aproximación que, como también Alejandro ha comentado, lo que busca es analizar e inscribir justamente los conceptos que están siendo formulados o las proposiciones que están siendo formuladas en lo que es el contexto histórico en el cual están surgiendo. Y eso, de entrada, establece un referente que permite, desde mi punto de vista, Alejandro, ir justamente desmontando o acotando finalmente el sentido o el contenido de las proposiciones que están siendo hechas por los distintos autores que están siendo revisados. Hay, sin embargo, a lo largo de todo el texto, creo que algunos elementos que valdría la pena destacar y que creo que tanto forman parte de este hilo conductor, desde mi punto de vista, y que no solamente están en la primera parte, sino también en la segunda, es decir, cuál es la idea que tenemos de la sociedad, cómo surge la sociedad humana. Y en ese sentido, el debate está planteado justamente en términos de si hay o no una transición, si hay un estado natural del ser humano y los grupos,
hacia una sociedad, es decir, hacia una sociedad constituida en términos de un pacto social, en términos de un contrato social, diría Rousseau, ¿no? En términos de, digamos, la sociedad de la guerra, una sociedad en proceso de civilizarse, etcétera, etcétera. Y este es un hilo conductor que tiene que ver con otros elementos que van a formar parte del universo, digamos, de las nociones manejadas desde el punto de vista de la política, nociones como la de libertad, nociones como la de democracia, nociones como el derecho, nociones como la propia organización social misma. Y aquí, bueno, lo que me parece que es central como hilo conductor en el planteamiento de Alejandro es justamente el cuestionamiento a esta denominada vida de los seres humanos previa, y voy a plantearlo en términos de Rousseau, previa al contrato social. Es decir, la idea de que el planteamiento de llegar a un acuerdo en términos de constituirse en sociedad forma parte de un proceso en el cual los seres humanos previos a esta constitución finalmente están pactando, están llegando a un acuerdo en el cual ellos están renunciando parcialmente a lo que se denomina el estado de libertad absoluta, el hacer lo que cada quien quiera, lo que cada quien pueda y defenderse como pueda, para llegar a un acuerdo en el cual se genere una convivencia que permita la sobrevivencia de todos. Esto, digamos, como con los matices, con los acentos, con las referencias muy puntuales y muy críticas de Alejandro, incluso en, digamos, lo que sería un pensamiento que además no es el mismo. Cuando él revisa a Platón y Aristóteles establece claramente cuáles son sus diferencias, pero que tiene como base la idea de que hay un proceso en el cual efectivamente se llega a generar este universo de temas que tendrían que ver con esta posibilidad de constituirse como sociedad. Ahora bien, además de este elemento que creo que es un hilo conductor, uno de los diversos hilos conductores que están aquí señalados en torno a, sobre todo, la segunda parte, que es la revisión sistemática justamente de conceptos que están derivados de esta revisión de estos autores. Y efectivamente, como lo ha señalado Alejandro, pues es una aproximación de temas que tienen que ver con el poder, la noción de Estado, de derechos, de democracia, de propiedad, etcétera. Pero al igual que en la revisión inicial, estos conceptos no son o no se intenta responder a ellos en términos de una pregunta simple, en términos de una definición simple, sino en términos efectivamente de inscribirlos en una reflexión contextual, en una reflexión que además ubica a estos conceptos como parte de un grupo de conceptos que se relacionan entre sí y que de alguna manera se explican los unos a los otros, ya sea de manera directa o de manera derivada. Y en ese sentido me parece que el ejercicio es sumamente esclarecedor, porque efectivamente, como también en la lectura que ha hecho Alejandro, hay planteamientos que forman parte de la polémica contemporánea, pero que difícilmente se explicarían si solamente se aproxima uno a el enunciado. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos animales o de otros derechos que hoy forman parte, digamos, de los procesos de discusión en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, creo que
esta lectura la agradezco nuevamente la invitación. No pretendo de ninguna manera llegar a un nivel de profundidad de la presentación que no cuento con las herramientas disciplinarias suficientes para ello, pero sí creo que el texto que nos ofrece Alejandro evidentemente enriquece a quienes desde una disciplina distinta a la filosofía se aproxima precisamente a la problemática aquí planteada. Como lo ha dicho también el autor, su posición es clara. Para él, la forma contemporánea de la sociedad es, como él lo ha dicho, es el resultado del proceso de constitución del capital, en tanto que, también como lo plantea el propio Alejandro, las sociedades humanas son el resultado de, como ya lo planteó Marx, el proceso de producción y reproducción de su vida material. Y como tal, en el núcleo de la reflexión alrededor de las formas en que la sociedad se organiza para justamente garantizar ese proceso de producción y reproducción de su vida material, va generando y creando instituciones y va también generando de origen las diferenciaciones sociales que, como también mencionas en el texto, no creo que abusivamente, sino lo haces muy claramente, estableciendo el acotamiento, hablar de clases en un sentido mucho más genérico, no en el sentido estricto de lo que Marx plantea. Creo que es un texto enriquecedor, es un texto que nos permite también tener una visión de lo que es un manejo riguroso desde lo que es la filosofía de la política, de lo que es una aproximación que lo que busca justamente es una comprensión de las nociones, de los conceptos que animan buena parte del debate no solamente, como lo has mencionado, en todas las mesas de café y en las tertulias, sino también desde, de repente, disciplinas como la propia sociología, la propia ciencia política, que se otorgan licencias que no necesariamente debían de otorgarse. Gracias. Ahora voy yo. ¿Por dónde empezar? Prácticamente se ha dicho todo. Y bueno, el doctor Tomasini empezaba haciendo esta distinción entre filósofos perversos y los otros que no lo son. Evidentemente, él se ubica entre los que no son perversos. Y le voy a decir por qué. Cuando me invitaron a participar en la presentación de este libro, lo cual evidentemente agradezco, y evidentemente el impacto de Karl Marx en la formulación de las ciencias del hombre es ineludible y forma hoy parte del patrimonio, ¿no? La concepción de que no hay Estado que surja de un Estado idílico, de un contrato social del cual no hay evidencia histórica, le permite a él establecer con toda certeza que no podemos hablar de un Estado político sin pretender que no haya clases sociales. El Estado es la expresión manifiesta de una sociedad que se ha dividido en clases antagónicas y contrastadas, ¿no? El texto sobre el cual, hay dos textos que Tomasini toma como referencias de Marx, la contribución a la crítica de la geopolítica, pero sobre todo la ideología alemana, ¿no? Donde se plantea ya un poquito la idea de la relación del Estado como garante de una dominación de clase. Y por supuesto resalta, también como ya patrimonio de nuestra comprensión actual, el análisis del capitalismo, en el cual estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Es un análisis insuperable, de acuerdo a las condiciones de surgimiento y la dinámica misma que establece el capitalismo y la subsumisión de la fuerza de trabajo a una situación de subordinación, ¿no? Que espera en algún momento ser reivindicado como una categoría de dignidad. En ese sentido,
el doctor Tomasini exclama, de alguna manera esperanzado, por la posibilidad de que surja un Marx moderno que prolongue a la actualidad, en la época del neoliberalismo, la globalización, los análisis económicos de Marx. Tal vez en el aspecto económico no haya aparecido un nuevo Marx, pero Marx ha tenido, digamos, después de él, una serie de pensadores que se han ocupado de la cuestión social, de las formas de resistir al poder, y han planteado en sus trabajos de investigación posibilidades para trascender la dinámica a la que hemos estado sometidas, en que toda relación humana, desde la más tierna de un padre con hijo de una pareja, esté marcada por apetencias de dominación, ¿no? Vuelvo a hacer referencia a Foucault, bueno, que es un autor con el que me he estado ocupando, y yo, bueno, más allá de las contradicciones que pueda haber, me parece que hay una, digamos, semejanza en cuanto a la intención de plantear formas alternativas de resistir a la dominación y encontrar formas novedosas de relacionamiento entre nosotros mismos, ¿no? Creo que allá se dirige el trabajo del doctor Tomasini, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Bueno, compren el libro, por favor. Hoy hay un precio especial, ¿verdad? Y yo de verdad recomiendo, si queremos plantear un debate serio sobre las posibilidades de acción política el día de hoy, aunque él no nos llame a la revolución, hay que ponerse a estudiar. Y para entender este ritmo y sacarle el máximo jugo, acerquémonos a los autores que han sido aquí analizados: Hobbes, Locke, Rousseau, Marx y los antiguos pensadores de la Grecia clásica. Yo celebro la aparición de este libro y los convoco, de verdad, yo no voy a llevar ninguna comisión a conseguir adquirir el libro hoy mismo. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Tomasini. Muchísimas gracias a Jorge, a Paco. Alejandro, ahora voy yo. Yo sí hice mi tarea. No, todos la hicieron, pero yo la escribí. No soy tan ducha como los que me precedieron. Entonces, quisiera iniciar esta presentación aludiendo a lo que el autor considera el objetivo de su libro y, en consecuencia, a la caracterización que hace del mismo. Mi trabajo es estrictamente filosófico, no político. Pretende generar comprensión de los temas abordados, no conducir a la acción. Considera además que su enfoque es analítico contextual, porque emplea la filosofía analítica del lenguaje como un instrumento para abordar los problemas planteados por la filosofía de la política y recurre a los hechos para explicar, justificar o repudiar determinados puntos de vista. El autor divide su texto en dos partes. La primera se ocupa de presentarnos lo que él llama diversos cuadros del hombre, cuya función socialmente útil es la de orientar a las personas en función de los requerimientos políticos y culturales del momento. Nos ofrece así las construcciones antropológicas de Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, Rousseau y Marx. La segunda parte es el resultado de aplicar el enfoque wittgensteiniano a la filosofía de la política. Esto es, el efectuar análisis gramaticales del léxico político: poder, Estado, derechos, democracia, propiedad, etc. En este punto es importante enfatizar que su trabajo analítico está permeado por una perspectiva, como él dice, histórica y por un relativismo conceptual. Al respecto, señala, la conceptualización de las personas como seres biológicos es inservible en teoría social. A nosotros nos interesa la comprensión de las personas, de los hablantes de carne y hueso, y estos son seres actuantes encuadrados en un marco institucional, cultural, lingüístico, determinado y de carácter esencialmente colectivo. Estas diferencias en las formas de vida acarrean diferencias nada desdeñables en los planos de la significación y del pensamiento. De aquí que tengamos que reconocer el carácter histórico de nuestros conceptos, que como instrumentos del pensar condicionan históricamente nuestro pensamiento. Sin duda, la selección de los filósofos que presenta nuestro autor obedece a su representatividad en el campo del pensamiento político, pero también a sus preferencias. Y mi propósito es justamente tratar de dar cuenta de la posición del doctor Tomasini a partir de los juicios que le merecen las posturas filosóficas de quienes se ocupa.
Empecemos con Platón, para quien el estado ideal es el gobernado por los filósofos, el más listo de todos. Y aquí, en palabras del autor, Platón es de una ingenuidad inverosímil. Pues se pregunta, ¿cómo puede alguien que le dedica su vida a la meditación competir con los especialistas en la lucha por el poder? A continuación, el autor nos hace un cuadro del político como un demagogo avesado, que conoce todas las triquiñuelas del juego político, que sabe cómo negociar y engatusar a sus adversarios, que está dispuesto a recurrir a cualquier estrategia con tal de alcanzar sus objetivos. Hasta aquí la cita. Es este un cuadro bastante desalentador, cuando según Platón, el gobernante no usa el poder para obtener beneficios personales, no busca la gloria, sino que ejerce el poder por el poder y nada más. Esto es un ser no humano, dice. Y sin embargo, algo semejante nos dice, ha aparecido en la historia, en la figura de estadistas como Alejandro Magno, Julio César, Stalin y Fidel Castro. Con respecto a Santo Tomás de Aquino, el doctor Tomasini enfatiza dos ideas primordiales, la de bien común y la de líder. Si en la política se pierde de vista el bien común como objetivo central, esta se vuelve una actividad de mera búsqueda de beneficios particulares o de grupo. E ilustra el caso con los políticos mexicanos de los últimos 60 años, como representativos de lo que pasa en el mundo. En cuanto a la idea de líder, conecta a esta con la de un ideal superior. En ausencia de una visión teológica como la de Santo Tomás, el autor plantea la necesidad de que las prácticas políticas estén imbuidas de un ideal superior como la revolución, y reivindica la figura del líder, del dirigente, del jefe supremo o del pastor, como le llama Santo Tomás, quien dirige a su pueblo hacia su mejor situación posible. Y cito, un líder así no es nunca un dictador de derecha, un militar golpista, un vulgar condottiero, un gorila. ¿Acaso no necesitan los pueblos quien los dirija, quien piense por ellos y actúe en su nombre, quien los proteja? Las intuiciones de Santo Tomás son tan inamovibles como las leyes fundamentales de la lógica. Este es el juicio que le merece al doctor Tomasini el pensamiento político del santo. De Thomas Hobbes nos dice que su teoría del Estado es un gran mito político, una historieta complicada, pero virtualmente muy rica en contenido. Como hipótesis histórica no tiene ningún valor, pero si lo que llama Hobbes el pacto social se entiende como pacto político, entonces es de vital importancia, pues no es un pacto constitutivo de una sociedad, sino una reorganización social total entre fuerzas sociales y políticas. Vista así su posición, dice el autor, sí tiene sentido. El autor culmina su selección de filósofos de la política con Karl Marx, a quien califica de filósofo del capitalismo y a quien atribuye un modelo explicativo para las ciencias sociales. Su punto de partida es la crítica que hace a la teoría de la conciencia del hegelianismo, pues a diferencia de este, Marx sostiene que el desarrollo de la conciencia es un reflejo del desarrollo de la vida real, material, orgánica y sobre todo económica. Lo interesante de la concepción marxista de la conciencia es que permite fijarle límites al pensamiento, pues tanto la conciencia colectiva como la individual se mueven dentro de un marco fijado por algo ajeno o externo a ellas, a saber, las fuerzas productivas. Sin duda, el enfoque wittgensteiniano que asume nuestro autor encaja con su lectura de la posición marxista, pues señala, Marx corta de tajo las raíces de toda mitología filosófica. Sostiene que justo ahí donde termina la ciencia, es decir, el conocimiento humano, empieza la filosofía, es decir, la charlatanería y la mitologización. Más adelante señala, la idea cruda de cómo opera una sociedad le permite a Marx desprenderse de multitud de mitos que solo sirven para gratificar el ego de los filósofos. ¿Qué sería la ciencia y la filosofía si no fuera por la industria, el comercio y el campo? Los productos científicos, filosóficos, artísticos, etcétera, tienen un mercado y fuera de ese mercado no son nada. En el apartado que dedica a la ideología y el Estado capitalista, cita in extenso un párrafo de la ideología alemana, del cual cito esta parte. Los individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase.
pues por lo demás ellos mismos se enfrentan unos con otros hostilmente en el plano de la competencia. No hay otro camino que la abolición de la propiedad privada y del trabajo mismo. Hasta ahí la cita. La adopción de la posición marxista resulta clara cuando el autor nos dice que necesitamos un nuevo Marx, un Marx de la época del auge del capital financiero, de la globalización brutal y del triunfo del transnacionalismo, con todo lo que eso entraña, como el fin de las soberanías nacionales y la sumisión de los gobiernos a poderes mundiales, como la banca, con la concomitante esclavización de las masas a nivel mundial. La segunda parte del libro está dedicada al análisis de los conceptos propios de la política. Justo el tipo de análisis gramatical que hace el autor vuelve inútil cualquier intento de resumir, entre comillas, el texto, pues el valor de este trabajo reside en la descripción e ilustración, con situaciones actuales e históricas, de las conexiones del concepto de que se trata con los otros conceptos, conexiones que nos dan una visión clara de su gramática, de su mapa lógico. Sin embargo, apuntaré algunas de las ideas ahí expuestas a fin de dibujar la postura filosófica y política de nuestro autor. Inicia su análisis con el concepto de poder. Lo considera un típico concepto de semejanzas de familia, pues se usa en diversas situaciones, no porque haya una cualidad común a todas ellas, sino porque son tan semejantes entre sí que no amerita acuñar nuevas palabras para cada nuevo caso. En el apartado sobre poder y política señala: la política es justamente el arte de organizar y dirigir una sociedad desde el punto de vista de las relaciones de imposición y subordinación que se dan entre sus diversos miembros, en general identificados por sus respectivos roles sociales y por ende como grupos más o menos reconocibles. Para responder a la pregunta de qué es el Estado, el autor responde: ¿para qué nos sirve el concepto de Estado? Sirve para delimitar un sector de la realidad social y permite no solo describirla, sino también manipularla. El Estado es una creación humana y su primera condición de existencia es que el hombre, como lo señaló Aristóteles, es un animal político y no meramente gregario. En este punto, el doctor Tomasini hace una aclaración importante. El ser humano combina dos tendencias aparentemente contradictorias: la irrenunciable pertenencia al grupo y la irrenunciable exaltación de su individualidad. Es simultáneamente un animal social y un animal individualista. Me parece necesario enfatizar esta aseveración porque creo que esta idea generará, si no una contradicción, sí una tensión en el pensamiento político global de nuestro autor. Otra distinción importante la establece entre Estado y gobierno, distinción que salta a la vista en virtud de lo que podemos predicar de cada uno de ellos. Así, los gobiernos eligen, los estados no; los gobiernos inician y terminan su gestión, los estados no, etcétera. Hay que hacer notar que un análisis conceptual permite, entre otras cosas, descartar discusiones por inútiles o absurdas. Es el caso de la propuesta anarquista de Nozick, quien propone la desaparición del Estado, lo cual es a todas luces un sinsentido, dice el autor. O quizá, dado el uso ambiguo que hace del término, propone la desaparición del gobierno. Pero si el gobierno forma parte del Estado y este es imprescindible, su discusión resulta totalmente ociosa. Con respecto al concepto de derecho, el autor inicia con una declaración tajante. Nuestra perspectiva histórica nos condiciona para rechazar la idea de derechos universales, eternos, independientes por completo de las condiciones reales de existencia. La idea de derecho encarna en el estar socialmente autorizado a proceder de tal o cual modo. Y las nociones que vienen de inmediato a la mente son las de libertad, violación, protección y castigo. Para el autor es claro que la adjudicación y el reconocimiento de derechos son asuntos esencialmente públicos, por lo que una expresión como yo me doy a mí mismo el derecho X no tiene ningún uso, y decir que los portadores de derechos son los ciudadanos no es un descubrimiento, sino una regla de uso de la palabra derecho. El análisis gramatical de derecho también lleva al autor a desechar la idea de derecho natural como una propiedad intrínseca del ser humano. La idea de derecho tiene que ver con posibilidades de acción y si se le quiere ver como una propiedad, en todo caso es una propiedad con la que la sociedad dota a la persona que pertenece a ella. Algo similar nos dice con respecto a la noción de derechos humanos.
Los derechos que tenemos están recogidos en la legislación bajo la cual vivimos. Y lo peculiar de los derechos humanos es que se violan cuando son las autoridades quienes cometen delitos en contra de los ciudadanos. Y se pregunta, ¿por qué no apareció el concepto antes de la segunda mitad del siglo XX? Porque es cuando se hace patente la enorme capacidad de los gobiernos para infiltrarse en las vidas privadas de los ciudadanos. Respecto a los derechos de los animales, el doctor Tomasini señala que, aunque laudable el intento de defender a los animales aduciendo que también tienen derechos, estos no cumplen con ninguna de las condiciones para que se les pueda adscribir estos derechos. No los pueden enunciar ni los saben defender, aunque sí pueden tener abogados humanos que los defiendan de otros humanos. En la relación del concepto de derecho con el de libertad, el autor trata de fantasías filosóficas la idea hobbesiana o lockeana de libertad en el estado de naturaleza, pues el concepto humano de libertad presupone un mínimo de regulaciones, de reconocimientos, de potenciales castigos, etc. En el apartado sobre derecho, política y ética nos dice: la moralidad concierne a la persona como individuo, en tanto que las decisiones políticas o jurídicas tienden a promover el bienestar humano y la justicia, en contraste con el objetivo de la ética, que sin duda es la virtud. En el tratamiento del concepto de democracia, el autor revela una serie de posiciones bastante polémicas, por decirlo menos. Para empezar, la democracia no es un sistema político, sino un mecanismo para la toma de decisiones. Es el modus operandi político de la sociedad capitalista, cuyo objetivo es perpetuar el orden social capitalista. Nos da además una lista de deficiencias propias de la democracia. La demagogia es parte integral del democratismo. No hay una conexión segura entre los programas de gobierno y los intereses populares. De facto, alguien puede llegar a ser presidente teniendo el 75% de la población en contra. El democratismo vive de la manipulación de la opinión pública. El Estado tiene que intervenir en las campañas inyectando dinero para que la competencia entre partidos sea más pareja. Y esto es una carga para el erario público. Lo que cuenta son los números, las mayorías, no los méritos. Es fácil de corromper con prácticas como alteración de las votaciones, compra de votos, amenazas, lavados de cerebro, etc. El concepto de democracia es ideológico, pues quien se atreve a ponerle en tela de juicio queda descalificado, estigmatizado, indiciado. La participación ciudadana se reduce a emitir su voto cada 4 o 6 o 7 años, según el país de que se trate. Los gobiernos de la democracia pluripartidista son esencialmente gobiernos plutocráticos, gobiernos que trabajan para salvaguardar y proteger los intereses del capital, los intereses de los grupos más ricos de la sociedad. El partidismo democrático es el mecanismo de control político que sirve para mantener ese status quo. Termina este apartado señalando que el antídoto, por así decirlo, es un gobierno antiplutocrático, que identifica con un gobierno revolucionario, cuyo objetivo primordial es la transformación radical del sistema que genera, promueve, impone y perpetúa las mayores injusticias y desigualdades de la historia, el sistema capitalista. Con respecto al concepto de propiedad, se pregunta si la propiedad privada es esencial a la vida humana. Aparece solo cuando hay trabajo humano involucrado, pero las formas de propiedad se han diversificado y sofisticado tanto que la acumulación de bienes y propiedades en unas cuantas manos se ha exacerbado y por ende la indefensión económica de muchísima gente también. Si hay algo que confiere poder es el dinero, que a final de cuentas es una forma de propiedad. La propiedad privada es una institución que se transforma en el sentido de que cumple en algún momento un papel constructivo, socialmente útil, pero que imperceptiblemente se va transmutando en una institución que deja de promover la justicia, la igualdad, el progreso, y se convierte en una institución que más bien fomenta las guerras, los conflictos sociales, la injusticia y demás. El ansia y la ambición irrestrictas de poseer inevitablemente desembocan en la destrucción del ser humano y del planeta. Sin embargo, nos ofrece un criterio para lidiar con la propiedad privada, que las personas tengan o puedan tener todo aquello que son capaces de cuidar, de hacer producir y de disfrutar, pero nada más. El autor termina apuntando a la necesidad de socializar la propiedad. Una empresa estatal en el marco de un gobierno fuertemente centralizado que impone límites rígidos a la privatización de los recursos del mundo es la mejor propuesta para combinar progreso material con justicia. En el tratamiento del concepto de igualdad, el autor nos dice:
La lucha en contra de la desigualdad económica es al mismo tiempo la lucha contra toda forma de desigualdad. Al final se pregunta, ¿es la igualdad deseable? Queremos que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Sea cual sea la sociedad, sus miembros competirán unos con otros, por trabajos, por premios, por reconocimientos, por sueldos, por parejas. Eso es normal. Lo que no es normal es que la inmensa mayoría compita en condiciones de abierta desventaja. La diversidad en todos los ámbitos es fundamental, pero solo sobre la base de una igualdad económica, para tener una sociedad en lo esencial justa. El texto termina con un capítulo sobre el socialismo, pero este no constituye un nuevo análisis gramatical, sino un genuino llamado a la revolución. Comillas. Sería infantil sostener que la evolución hacia el socialismo puede ser el resultado de una evolución pacífica. Comillas. ¿Quiénes se opondrían al advenimiento del socialismo? Prácticamente todo mundo, dice. Por ignorancia, por falta de imaginación y de conciencia política, por sometimiento cultural, por embrutecimiento ideológico, por miedo, etc. Las grandes masas no aceptarían de buena gana, en un primer momento al menos, ningún cambio radical en lo que es su modo de vida. Y continúa. El socialismo es un reprocesamiento del Estado y por consiguiente requiere de un gobierno fuerte. Debe poder intervenir en todos los ámbitos de vida que tengan que ver con actividades productivas, con organizaciones colectivas, con proyectos comunitarios. En lo que el Estado socialista no debe intervenir es en la vida privada de los habitantes. Esa es una lección que se debe extraer de la fallida experiencia histórica. Desde luego que el gobierno socialista tiene que apropiarse de las grandes fuentes de recursos. Hay dos ámbitos de la vida humana en los que el socialismo representa un claro progreso frente al capitalismo, a saber, la salud y la educación. Lo que se termina con el socialismo es la educación elitista, esas formas tan torpes de organizar la educación en un país que implican un desperdicio inmenso de potencialidades humanas, una cuantiosísima pérdida de cualidades y aptitudes intelectuales y artísticas de millones de personas que no se materializan nunca por falta de oportunidades. El mecanismo ideal para la expansión capitalista es la guerra y la venta de armas. Entonces, casi por definición podemos inferir que el socialismo es, en lo esencial, el sistema económico y político promotor de la paz. Su valor supremo es el igualitarismo, que es vivir y competir en la vida en condiciones de igualdad. No hay riqueza mayor que la que emana de las relaciones entre humanos y para que éstas sean lo maravilloso que pueden ser, tienen que ser parejas. La gente en general no sabe ni tiene idea de lo maravilloso que es vivir en una sociedad en la que la inmensa mayoría de las personas vive más o menos igual. Una sociedad en la que la gente vale por lo que es y en la que lo que habla por cada quien son las capacidades y habilidades de cada quien. Me parece que la siguiente afirmación del autor es conclusiva y final. Es una verdad a priori que para que la humanidad en su conjunto florezca, las personas tienen que competir en igualdad de condiciones y esa condición está en el núcleo del socialismo. Es indudable que solo un amplio conocimiento de la historia de la humanidad, así como del contexto mundial en el que se desenvuelve nuestra vida, puede dotar al doctor Tomasini de los elementos argumentativos necesarios para presentar de manera plausible su propuesta política. Ya no digamos su manejo del instrumental analítico empleado para describir con minuciosidad la gramática de los conceptos políticos. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los planteamientos del autor generan interrogantes que sería deseable responder. Por ejemplo, ¿con qué criterios contamos para establecer la línea entre la vida privada de las personas y su vida en comunidad? Pensemos en el número de hijos que una pareja desea tener, en el tipo de diversiones que se quieran buscar, en el tipo de educación que uno quiere dar a sus hijos, sea esta religiosa o no. Creo que hay una serie de decisiones que el individuo no quiere dejar a otros, que no quiere que esos otros piensen por él. Y si la respuesta genérica fuera, algo tienes que sacrificar a cambio de una vida mejor, creo que esa vida mejor no estaría en el marco de la mejor vida posible. Otra idea que el doctor Tomasini da por sentada es la de que es normal que los individuos compitamos. De hecho, por todo.
Entiendo que así sea en el sistema capitalista por todas las razones enunciadas a lo largo del texto, pero si en el socialismo arrancamos de un piso parejo, por así decirlo, ¿por qué tendríamos que competir? No entiendo cómo encaja, en palabras del autor, nuestro sentimiento innato de solidaridad con nuestros congéneres, cierro comillas, y el natural deseo de ganar. Muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra al doctor Tomasini. En estas condiciones. Bueno, voy a tratar no de responder, porque en realidad, salvo las últimas objeciones puntuales de la maestra Guadalupe, en realidad han sido pues presentaciones globales, generales, y no tengo nada que objetar a lo que se dijo realmente. Voy a decir algunas cosas, digamos, de otra naturaleza. Primero, una motivación para escribir sobre estos temas. Yo tengo, pues, no sé, 40 años en el negocio de la filosofía, por lo menos, y siempre se queda uno con la sensación de estar trabajando, cuando trabaja uno en filosofía en sentido estricto, para pequeños grupos, para especialistas, para gente que no, del cubículo, que no salen de la universidad o cosas por el estilo. Y llega uno a sentir la necesidad de proyectar lo que uno haya aprendido, tanto en los estudios, en la carrera o en la vida, hacia temas que son de interés colectivo, temas que son más, que se viven con mayor intensidad, que se comprenden, más inmediatos, por así decirlo, que temas de metafísica y teoría del conocimiento y cosas por el estilo. Entonces, eso era una urgencia, y cuando uno está en una urgencia, uno escribe precipitadamente porque urge sacar algo en ese sentido. Entonces, bueno, se trabajó bastante en el seminario durante algún tiempo, ¿no? Con intensidad y todo, y bueno, este fue el producto. Ahora, tenía que tener un sello distintivo, el sello de lo que uno hace, piensa, cómo se orienta uno en este ámbito. Entonces, había que tratar de aprovechar las capacidades o facultades que proporciona el análisis filosófico en temas en los que en general el análisis y el enfoque formal o serio está ausente. Los temas de política son temas llenos o plagados de visceralidad, de hipocresía, de demagogia. Entonces, bueno, hay que tratar de contrastar eso, y entonces tiene uno que ser bastante crudo en ocasiones. Me gustó mucho la percepción del colega, en el sentido de que, aunque uno diga lo contrario, oficialmente es nuestra función, obviamente hay intereses ideológicos, no de otra naturaleza, pero sí un deseo de promover algo, ciertos ideales, ciertos objetivos, y una forma de justificar eso era hacer un poquito de historia de las ideas, decir, mira, sobre estos temas ya se pronunciaron ellos, por eso yo también puedo decir, y mira, y aquí yo hago, digamos, acopio de lo poco que haya yo podido asimilar en las áreas de filosofía estricta. Un tema fundamental es el carácter histórico de los conceptos. O sea, no basta con la continuidad en el uso de una palabra, porque las palabras van cambiando sus aplicaciones. Entonces, si para decir algo hablamos de dos griegos hablan de amistad y nosotros hablamos de amistad, no quiere decir que tengamos lo mismo en mente, porque las condiciones de aplicación del concepto son completamente distintas. La gente tiene expectativas distintas, no a nivel
de individuo contra otro individuo, sino cultural, social, históricamente, ¿sí? Se entienden las cosas de manera distinta. Entonces, esto aplicado a los conceptos políticos es muy importante. El concepto de igualdad no es el mismo en Grecia que en la Inglaterra del siglo XVII, que en Israel ahora o que en Rusia durante la Revolución. No es lo mismo, ¿sí? Se puede usar la misma palabra, pero las aplicaciones son distintas, los ideales son distintos, entonces las discusiones son distintas, ¿sí? Y un poco, obviamente, pues a mí me motiva, porque yo soy mexicano y vivo aquí, y obviamente que me motiva el debate político nacional, el que esté, por ejemplo, totalmente acaparado por una visión, una perspectiva, en detrimento de muchas otras, que se pueden justificar y que se pueden defender de un modo como no nos han dado oportunidad de hacerlo, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, había varios intereses ahí, intelectuales, motivaciones personales, pero objetivos, intereses objetivos para producir, para tratar de producir un texto así, ¿sí? Un texto por lo menos que, aunque obviamente sujeto a crítica, no fuera obviamente objetable, que no nos puedan decir, ay, pero es que está diciendo tonterías. No, mira, aquí hay un análisis lógico del lenguaje, aquí hay una perspectiva histórica y aquí hay un análisis conceptual y contextual, y no me puedes rebatir así tan fácilmente, ¿sí? Entonces, sí se combinan estos elementos y pues ese es el resultado, ¿no? El resultado a veces no lo tiene uno de antemano, lo va encontrando a medida que va trabajando, ¿sí? Y van saliendo cosas que uno no se esperaba. Y bueno, pues ese es parte de lo excitante de la investigación en estas áreas también. Entonces, yo entiendo perfectamente bien que muchos de los ejemplos, o algunos, no muchos, pero llamaron la atención, un par de ellos, sobre personajes históricos, vilipendiados desde luego, etcétera, ¿no? Hay que también tener ciertos conocimientos de historia para poder apreciar y entonces el contraste que se marca con todo lo que estamos acostumbrados a hacer y a oír y a leer. Por ejemplo, para dar una idea y ahí entramos en temas ya de política propiamente hablando y de ideología y todo, pero por ejemplo, es tan desbalanceado el panorama que se nos pinta de la vida política mundial, y vivimos en ese desbalance tan pronunciado, tan absurdo, que permite decir cualquier cosa. Por ejemplo, Vladimir Putin fue director de la KGB, fue director del Servicio de Seguridad del Estado, sí fue, pero también lo fue Bush, y también lo fue Pompeo, y lo son todos, y no tiene el historial de criminalidad que tienen muchísimos de todos, y sobre eso no se dice nada. Entonces, es siempre pintar un cuadro que no encaja con lo real, que domina las mentes, domina las personas, y entonces se les mantiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de mostrar que, digamos, hay una inconformidad intelectual en relación con todo lo que se dice y se escribe. Se dice a diario, se escribe a diario. Y el texto está pensado como una voz en un océano, digamos, que entra en conflicto con eso. Reivindico al menos ese mérito, ¿no? De no estar en la corriente y no decir lo que se espera de todo texto políticamente correcto, decente, etcétera, que sería, yo diría, más de lo mismo. Entonces, un poco para justificar ciertos puntos de vista, hubo que hacer un poco de historia de las ideas, y lo cual es ilustrativo, entretenido, interesante, etcétera.
pero es como un pretexto, digamos, parte de una estrategia, ¿sí? Ahora, inclusive dentro de los pensadores contemplados, pues sí, desde luego que es imposible no plasmar sus simpatías en un texto. ¿Cómo le hace uno eso? Obviamente que tengo simpatías, pero también tengo simpatías que serían un poco sorprendentes, porque, digamos, yo soy muy platonista en algunos de los sentidos, y en más de un sentido. Y Platón no es muy popular en nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en particular, si ustedes conocen este infame texto muy famoso de Karl Popper, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Todo el primer volumen está dedicado a criticar a Platón, ¿sí? Entonces, siendo uno un defensor de Platón, pues automáticamente uno es un enemigo de Karl Popper. Y entonces ya uno puede entender por qué ahí va a haber ya una confrontación con ideólogos contemporáneos. Popper fue, como todo el mundo sabe, asesor de Margaret Thatcher, inclusive durante la Guerra de las Malvinas. Entonces, bueno, no son inocuas estas cuestiones, ¿no? Estos pensadores grandes toman parte en muchas cosas, opinan e influyen en decisiones y demás. El objetivo de un texto de filosofía de esta naturaleza, me parece a mí, más que de convencer o como parte de una campaña de proselitismo, es tratar de inducir a pensar por cuenta propia, para que las personas, a través del ejemplo, puedan después hacer sus propios análisis y hacer sus propias apreciaciones. Por ejemplo, la reivindicación del líder. Vamos a dejar, digamos, la discusión en abstracto, el carácter, ¿no?, del líder, que siempre tiene que ser un ser en algún sentido superior. Hay seres humanos superiores unos a otros, ¿verdad? La igualdad no se da ahí. Entonces, pero podemos ver ahora, yo digo que ya examiné la noción de líder, veo la noción por ejemplo, de administración, que es con la que se manejan las democracias actuales. No hay líderes, hay administraciones, porque Bush no es un líder, ¿verdad? Bueno, ni en su casa. Entonces, las administraciones, el líder. ¿Y en México? Bueno, porque, digamos, yo creo que es importante que la gente piense acerca de su situación, de su contexto. ¿Tenemos líderes? Bueno, a ver, líderes como Julio César, no tenemos líderes así. Pero sí tenemos ahora, digamos, la figura de un líder que mueve a la población, que dirige al país de un modo muchísimo más prístino, más claro en ciertas direcciones, etcétera. Bueno, se está poniendo a prueba la idea del liderazgo político, que no es la idea de partido político, de maquinaria, etcétera, etcétera. Es una reivindicación de la idea del líder. ¿Por qué eso está mal? ¿Por qué eso estaría mal? ¿Sí? Es como hay muchas nociones, slogans, frases hechas que se usan a diestra y siniestra y que sirven para desfigurar, para más bien a veces acallar al opositor. Por ejemplo, una noción también inventada por Popper y muy popular, que es la de teoría conspirativa, ¿sí? La teoría de la conspiración, Popper ideó la noción esta para criticar el marxismo, tal como él lo presenta, ¿no? Un marxismo de caricatura, pero bueno. Pero ¿qué era lo que según Popper Marx quería hacer? Marx estaba tratando de predecir la evolución de la sociedad. Ese no es ni el objetivo de Marx, ni el objetivo en su obra, ni nada. El marxismo es el estudio de carácter básicamente economicista de la sociedad capitalista, el estudio de la sociedad
del sistema de producción de mercancías, en lo que todo se compra, todo se vende, hay un mercado, etcétera. El estudio y todo el inmenso aparataje categorial que Marx elabora es para estudiar eso. Entonces, no es un asunto de hacer predicciones, ese no es el objetivo, sino de poder dar cuenta del estado de una sociedad desde una perspectiva particular que tiene ciertos principios en la base. La idea de que antes de, como Marx mismo lo dice, antes de enamorarse, antes de pintar un cuadro, antes de escribir poemas, la gente tiene que comer. Entonces, bueno, el aspecto material de la existencia es fundamental y ahí entra la economía como el elemento primordial, ¿sí? Y entonces la venta de la fuerza de trabajo, el trabajo asalariado, la explotación, todo lo que Marx contó y que pueden ustedes leer, porque además escribe realmente de manera, este capítulo en particular, el de la acumulación originaria, en el capítulo sexto, séptimo del primer volumen del Capital, que es, yo diría, obligatorio, ¿sí? Porque podemos pensar en cómo se generaron aquí las haciendas y a quién le quitaron las tierras y todo eso que Marx dice ahí, que no tiene nada que ver con México, se aplica, pero así al pie de la letra. Entonces, Popper habla de teoría conspirativa porque él lo que quiere es neutralizar el marxismo. Y esta expresión se expande. Y ahora ya no hay conspiración alguna. Ya se hizo de tal manera, ya podemos nosotros recurrir a esta noción de es una teoría conspirativa para descalificar absolutamente cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo decimos, no, pues bueno, es que mira, en Siria hay un objetivo muy claro, es permitir la expansión de tal y cual país, por tales y cuales razones. No, eso es una teoría conspirativa, no, pues eso es una conspiración, bueno, ya acabamos con todo, ¿sí? Entonces, es obvio que en este contexto hay multitud de trampas ideológicas, lingüísticas, y de prácticas, ¿no? Permanentes. Todos los días vemos programas en televisión, bueno, ya no, pero sí que tienen esta función de conformar el aspecto político de la mente de las personas, el control de las personas. Entonces, en ese sentido, el libro pretende ser un libro de, digamos, no voy a decir insurgente, pero sí inconformista por lo menos, ¿sí? de inconformidad con cierta situación, porque me interesa la situación, porque, digamos, responde a la necesidad de dejar de ser filósofo de Torre de Marfil, ¿no? De filósofo de seminario, de cubículo y cosas por el estilo, y el deseo de aplicar todas las técnicas que uno haya podido asimilar en este otro contexto que es de debate mucho más urgente en cierto sentido, y del cual en México, dicho sea de paso, pues los filósofos están ausentes, porque los filósofos cedieron su espacio a periodistas, a demagogos, a politiqueros de todo tipo y de toda estirpe, pero digamos la figura del filósofo, como podría haber sido la de un Bertrand Russell en Inglaterra o de Platón o Aristóteles, independientemente de las magnitudes del pensador, con algunas excepciones, así matices, Luis Villoro o quizá, pues el filósofo está ausente, ¿sí? Entonces, bueno, era un deseo de tratar de colmar ese hueco con esto. Ahora, evidentemente y qué bueno, es polémico. Y me complace muchísimo el haber suscitado dudas, el haber suscitado, no creo que animadversiones, pero sí oposición en alguno que otro punto. Pero mi trabajo, digamos, es básicamente académico, ¿sí? Matizado de esta manera. Entonces,
Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo los comentarios, me siento muy complacido realmente. Pensé que iba a pasar un peor rato, que me iban a decir peores cosas, pero no, estoy muy contento y les agradezco mucho, y no sé si el público quiera decir algo, en fin. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, primero, ¿dónde podemos comprar el libro? Acá, sí, aquí. Sí. Y segundo, a mí me llama la atención las posturas que presentan cada uno de los comentaristas. La maestra Lupita, que ya es más wittgensteiniana, los doctores, que tienen visiones diferentes sobre la apreciación del libro, y nosotros que estamos estudiando a Wittgenstein, sobre el concepto de política y cómo se usa comúnmente en la sociedad y las implicaciones que causan, ¿no? Sobre todo me llamó a eso de los derechos, me llamó la atención los derechos de los animales, ¿no? Yo soy abogado, como dice el doctor, abogado de los animales, ¿no? Pero este tipo de explicaciones despierta en los lectores de Wittgenstein, de los wittgensteinianos, dudas que uno debe de aplicar en su vida cotidiana, ¿no? Y entonces ahorita este señalamiento que están haciendo al respecto, aparte de que me llama la atención de ir a comprar el libro, sí me sucedió con el estudio de yo y cómo me rompió la metafísica. Entonces siento que este tipo de trabajos pues, son importantes para cuestionarnos las posturas de las que partimos como sociedad, como filósofos, como personas, aterrizarlas a un punto neutral y partir desde ceros para hacer un análisis más preciso sobre la situación que nos toca vivir. ¿Puedo responder? Sí. A ver, la idea es la siguiente, estoy de acuerdo con esto, es decir, hay ciertas inquietudes que nos surgen en la vida cotidiana y queremos de manera natural defender ciertas causas. Yo no creo que haya, salvo entre los anormales, gente, bueno, pero hay muchos desafortunadamente, gente que quiera hacerle daño a los animales. Sin embargo, digamos, más allá del asunto de individuos, del carácter de tal o cual persona, está toda esta agresión al reino animal por parte de la sociedad consumista, capitalista, que requiere de 300 millones de ratas para la industria farmacéutica anuales, que requiere sacrificios de animales, experimentos en vivo, bla, 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 todo lo que sabemos. Ya no voy a hablar de desodorantes, todo lo que ya ha sido denunciado 1 y 10,000 veces. Entonces, yo puedo compartir el objetivo de defender a los animales con otra persona, pero esa otra persona cree que los animales tienen derechos intrínsecamente, que porque es un derecho heredado y me va a hablar de Dios o de la naturaleza o lo que sea. Y yo le voy a demostrar que su defensa es mala. ¿Quiere eso decir que yo no comparto su causa? No, yo comparto su causa. Lo que quiero es proporcionarle a su causa una mayor solidez. ¿Cómo lo voy a hacer? En mi opinión, bueno, vamos a ver un poco el examen de lo que es el examen de la adscripción de derechos, en qué condiciones, quién tiene derecho, cuándo decimos que alguien tiene un derecho, etcétera. Y entonces vemos que, mira, si para hablar de derechos tiene que haber prohibiciones, castigos, etcétera, porque si yo tengo el derecho de hablar y alguien viene y me quita esto y no pasa nada, entonces yo no tengo el derecho de hablar, ¿sí? Entonces nuestra base fundamental es el análisis del discurso, pero no quiero hablar de discurso, sino del lenguaje, digamos. Y una vez que nosotros tenemos claridad respecto a lo que es tener un derecho o no tener un derecho, nos damos cuenta cuando pasamos al contexto de los animales que las condiciones no se aplican. Porque yo tengo un derecho, si me quita alguien el micrófono y no me deja hablar, de ir a la dirección, y si no voy a la universidad, y si no voy a la policía, y si no me defiendo por cuenta propia. Pero un cerdo que está en un rastro no puede hacer nada de eso. Entonces, si hablar de derechos es hablar de todo esto que se presupone para la adscripción legítima de derechos, no está ahí, bueno, entonces no tiene derechos. Ahora,
se le pueden conferir derechos. ¿Cómo? Pero eso ya es una noción derivada, porque puede haber seres abogados, personas que sí peleen por ellos, y entonces ya el pleito, por así decirlo, es de abogado con abogado. Y entonces sí, así es como los animales adquieren derechos. Porque si tú me dices que tienen derechos per se, yo te voy a decir, mira, esa es una tesis bonita, allá en Disneylandia la usan a veces, pero no sirve para absolutamente nada, ¿sí? Entonces, no es un asunto de atacar, es un asunto de encontrar el mejor fundamento para ciertas causas que son comunes, ¿sí? Todos quisiéramos un país o un continente o un mundo en donde no hubiera muertos de hambre, prostitución, tráfico de niños, de mujeres, de órganos, de todo. Quisiéramos eso. Compartimos los objetivos, pero por no tener claridad respecto a ciertas nociones, muy probablemente defendemos mal ciertos ideales compartidos y entonces empieza el debate y la discusión. Claro, el objetivo del libro en ciertos sentidos es un trabajo mínimo, pues es aclarar ese tipo de cosas, ¿sí? Echar luz sobre eso. Y luego ya, teniendo claridad, pues entonces ya se puede pasar a hacer, pero eso ya es asunto personal de cada quien, ¿no? Ya se puede pasar a defender la buena causa con mejores razones. Ese es el ideal. Sí. Mari Carmen. Bueno, Alejandro, yo antes que nada, pues nuevamente te felicito, como siempre. ¿Verdad? Tú sabes que soy tu fan y me encanta cómo tratas tantos temas. Quiero hacer un comentario, a lo mejor demasiado, hasta infantil, pero me surge hacerlo. No, sí. Sobre el concepto de esclavitud, ¿no? Que de alguna manera se ha tratado en decir, bueno, de qué tipo de esclavitud estamos hablando. Sí. Ahora, en forma general, por lo menos yo así lo aprendí, la esclavitud es algo terrible, una cosa espantosa. Sin embargo, Gracias por todo. Disculpen, no, tengo que te salir. vaya muy bien. Sin embargo, según tengo el dato, obviamente tú eres mucho más ilustrado que yo, el último país en donde se abolió la esclavitud fue Brasil. ¿Y qué pasó con esos esclavos? Que andaban por las calles muriéndose de hambre, porque nadie los contrataba, porque a nadie le interesaba darle una compensación a una persona que antes fue gratis, sobre la que tenía el derecho de vida y muerte, ¿no? Entonces es ahí en donde uno a veces se cuestiona en estas posiciones tal vez maniqueas o extremas. Es decir, la esclavitud siempre es mala, es terrible. Sí. A mí me llamó la atención ese hecho, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fue el futuro de esos esclavos que un día para otro les dijeron, ¿sabes qué? Váyanse. Sí, sí, claro. Y se andaban muriendo de hambre, Sí. ¿verdad? Porque no había ni quien les diera un pan porque pues eran esclavos. Sí. Entonces, todo esto me remite, como siempre, en tus libros, no lo he leído, lo voy a hacer, pues siempre a cuestionarse en la relatividad de las cosas, ¿no? Tanto ideológicas Totalmente. como en un momento en la aplicación de esos conceptos que uno cree que no están a discusión, como es quitar la esclavitud. Ahora, ¿qué entendemos por esclavitud? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, simplemente te quiero No, está bien. nuevamente y pues comentar sobre que siempre tenemos que tener claridad sobre a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí, claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en que antes de repudiar o de exaltar la esclavitud, pues tendríamos que acotar bien la noción, de modo que pudiéramos saber de qué hablamos en cada caso. Hay dos puntos ahí, uno histórico, digamos, hasta donde yo sé, por lo menos en lo que a tráfico de personas concierne, el último país en abolir la esclavitud fue Inglaterra, en 1870 por ahí, ¿sí? Entonces, todavía hasta esa época traficaron con esclavos, esos que son los gentlemen y todos los, ¿no? Esos, especialistas. 90 millones de personas a lo largo de 3 siglos pasaron de África a América.
¿sí? Más o menos. Entonces eso te da una idea de la magnitud del crimen. Uno. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en relación con el carácter relativo de nuestras nociones, pero aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la noción y otra su aplicación en contextos determinados. Yo no creo que pueda haber, sinceramente, una defensa convincente, legítima, etcétera, universalizable y demás del concepto de esclavitud. Yo no creo que haya, bueno, hay racistas y hay de todo, quién sabe, aquí yo me estoy quizá equivocando. Y sí ha habido teóricos de todo eso. Ahora, de la esclavitud, pues solo Aristóteles, ¿no? En algún sentido. Entonces, pero dejando de lado, digamos, ese peculiar caso, yo creo que todos coincidiríamos espontáneamente en que la esclavitud no es un ideal a perseguir, ni algo a establecer, ni nada. Ahora, ¿cómo se manifieste la esclavitud en la Edad Media, o se manifestó en la Edad Media, o se manifiesta en Sudáfrica? Bueno, eso es distinto. Eso ya reviste formas diferentes, pues porque los mundos en los que se aplica la noción pues son completamente distintos. Ese fenómeno que tú mencionas es exactamente lo que pasó en los Estados Unidos, cuando liberaron, después de Lincoln, liberaron a los esclavos negros y pues no sabían qué hacer, querían seguir siendo esclavos, porque obviamente pasar de un sistema esclavista al sistema capitalista en lo que importa es que vendas tu fuerza de trabajo para que te paguen un salario, y bueno, pues es dejarlos en una situación todavía peor, ¿sí? Por lo menos al principio. Eso es perfectamente. Ahora, los grupos afroamericanos en los Estados Unidos, etcétera, evolucionaron rápido, de modo que más o menos se fueron integrando con todos los bemoles que ya sabemos que hay en esa sociedad. Y si tú le preguntaras ahora a un habitante negro en los Estados Unidos si quisiera seguir con lo que eran sus abuelos o tatarabuelos como esclavos o como vive hoy, pues yo no creo que hubiera uno que dijera que prefiere el esclavismo. Entonces no, la esclavitud no es un ideal a perseguir en ningún contexto. Me parece que es como tautológico y bueno, no, es que de nuevo parece como evidente, pero hay pensadores que lo van a defender, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con algo que se mencionó aquí al hablar del socialismo. Yo decía, precisamente tomé ese caso que tú mencionas, qué curioso. Yo tenía en mente el caso de Arkansas y Texas y todo eso, pero es exactamente el mismo, con lo que sería un cambio súbito de sistema de vida, imaginario desde luego, hacia el socialismo. ¿Quién no lo querría? Así como los esclavos no querían entrar a un sistema en donde todo cambia y la libertad se entiende de manera distinta, etcétera, etcétera. Igual aquí, si de pronto hubiera un cambio así mágico y se reestructura la sociedad de manera que hay un mayor grado de igualdad de competencias, etcétera, etcétera, la gente no lo querría, aunque fuera en contra de sus intereses, porque no están acostumbrados, porque no verían su futuro en concordancia con los ideales previos y no sabrían cómo adaptarse. Pero eso es un proceso de adaptación, pienso yo. Es un proceso de tiempo y poco para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el ejemplo es ilustrativo. En fin, pues sí. ¿Alguien más? Sí. Solo quería ver su opinión acerca de Smith, que estuvo ausente en la conformación del libro. ¿Adam Smith? ¿Qué aportaría en términos, pues obviamente, riqueza en las naciones y toda esta perspectiva, pero en términos de la discusión frente a, digamos, al talante de los autores antes presentados?
Pues frente a ellos yo creo que representa un cierto progreso ideológico, pero como es tan premarxista en muchas cosas y todas estas realidades de conflictos de clase, no, es decir, es que, a ver, en filosofía, en la filosofía, digamos, profesional, en ciertas áreas, hay una estrategia que es muy socorrida, que es lo que podríamos llamar la estrategia de los mundos posibles, el juego con las posibilidades lógicas de algo, ¿sí? Entonces es lógicamente posible que yo haya nacido en China y que entonces yo sé, lógicamente posible quiere decir que no es contradictorio. Entonces con el juego de la no contradicción podemos fantasear todo lo que queramos. Entonces, si viene alguien, un ideólogo del sistema, y me dice que, como digamos Rawls, y podemos imponer el velo de la ignorancia y suponer que todos somos iguales y que y jugar con eso, bueno, esa es una aplicación del método de lo lógicamente posible a situaciones reales. Y eso no se da, eso es mera fantasía, me parece a mí. Entonces, yo creo que si Adam Smith digamos, jugó un papel determinante en cierto momento en la etapa del pensamiento económico, de impulsar una serie de cosas, no me parece que sea particularmente trascendente, digamos. No recuerdo así alguna tesis de lo poco que he leído de su libro, que me haya impactado muchísimo sobre la riqueza de las naciones y esto sí, pero pues no, me parece que hay pensadores más interesantes, pero no, tampoco sé mucho de eso. Sí. Pues, si nadie más quiere la palabra, los invitaría a tomar un refrigerio ofrecido en honor del doctor y a adquirir el libro, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.